Hace no mucho tiempo, una noticia sacudió los círculos académicos y científicos. Una organización médica norteamericana anunció la adquisición de un manuscrito olvidado de Isaac Newton. Aunque al principio pasó casi desapercibida, la verdadera sorpresa estaba en el contenido de esas páginas. En ellas, el célebre científico escribía sobre uno de los temas más inverosímiles e intrigantes de la historia: la piedra filosofal. Sí, esa legendaria sustancia alquímica capaz de transformar el plomo en oro. El hallazgo provocó un aluvión de preguntas. ¿Por qué Newton, el padre de la física moderna, se interesó en algo tan propio de la alquimia y el misticismo? ¿Qué buscaba realmente en aquellas páginas amarillentas? Esta es la historia de un hombre que, aunque conocemos por sus revolucionarios aportes científicos, tuvo una faceta oculta llena de enigmas y obsesiones. Cuando pensamos en Isaac Newton, lo imaginamos como el hombre que, tras un golpe de inspiración bajo un manzano, enunció la ley de la gravitación universal. Su obra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, sentó las bases de la física moderna. Pero lo que muchas veces se omite es que Newton vivió a caballo entre dos mundos: el siglo XVII, aún impregnado de magia, alquimia y astrología, y el siglo XVIII, en los albores de la ciencia moderna. Este manuscrito en particular fue adquirido por la Chemistry Heritage Foundation, una organización farmacéutica estadounidense, por una cifra considerable. En él, Newton no solo transcribió un texto alquímico atribuido a Ireneo Filaletes, un alquimista contemporáneo cuyo verdadero nombre pertenecía a un químico de Harvard. Newton, además de copiarlo, corrigió cada fórmula, cada proporción. Sus notas revelan que no era un simple ejercicio de curiosidad. Newton estaba inmerso en la alquimia con una seriedad y profundidad sorprendentes. Pero su fascinación no se limitaba a la alquimia. También dedicó años a la teología, convencido de que las páginas de la Biblia ocultaban un mensaje cifrado para el futuro. Según sus cálculos, había patrones y cifras que se repetían de manera sistemática: las edades de los patriarcas, la duración del diluvio universal. Todo parecía apuntar hacia constantes matemáticas. Con paciencia y meticulosidad, Newton llegó a una conclusión inquietante. La Biblia contenía la fecha exacta del fin del mundo. ¿Y cuál era esa fecha? Según sus estudios, el mundo terminará el 25 de diciembre de 2060, justo 1200 años después de la instauración del Sacro Imperio Romano por Carlomagno. Newton, quien en su momento presidía la Royal Society y lideraba a los científicos más brillantes de su época, pasaba las noches descifrando la Biblia y haciendo cálculos, obsesionado con descubrir los secretos que creía escondidos en sus versos. Así era Isaac Newton, un hombre que construyó la ciencia moderna mientras navegaba por un océano de misticismo, alquimia y predicciones apocalípticas. Sus logros científicos nos cambiaron para siempre, pero sus escritos menos conocidos nos muestran a un hombre profundamente humano, con inquietudes que trascienden la lógica y la razón. La historia de las obsesiones ocultas de Isaac Newton no comenzó a conocerse hasta 1936. Fue entonces cuando la casa de subastas Sotheby's, en Londres, sacó a la venta 322 lotes de manuscritos inéditos del científico. Entre esos documentos, Newton había dedicado nada menos que 650.000 palabras a la alquimia, 1.000.000 a la teología y otras 250.000 a temas variados, como la medición del tiempo o conceptos de física. Curiosamente, muchos de estos textos no estaban firmados con su célebre nombre, sino con un seudónimo: Jehová Sanctus Unus. Este anagrama, al ser descompuesto, revelaba la firma Isaacus Newtonus, el nombre de Newton en latín. Era una especie de firma secreta, un guiño a su genio y a su faceta más hermética. Dos figuras destacadas asistieron a aquella subasta y adquirieron la mayoría de los lotes. Uno de ellos fue Abraham Shalom Ezequiel Yahuda, un orientalista apasionado por los estudios bíblicos y místicos. Yahuda, fascinado por la parte teológica y los códigos escondidos en la Biblia, se llevó la mayor parte de los manuscritos, y tras su muerte, legó este tesoro al Estado de Israel. Hoy, gran parte de estos documentos reposan en la Biblioteca Nacional Universitaria Judía. El segundo comprador fue un nombre que, para muchos,
Resultará familiar: John Maynard Keynes, el influyente economista y creador del keynesianismo. Aunque adquirió solo 39 lotes, Keynes quedó profundamente intrigado por el contenido de aquellos textos. En 1942, ofreció un discurso ante la Royal Society de Londres, desvelando un lado de Newton que hasta entonces permanecía oculto. En sus palabras, Newton no era únicamente un científico. Para Keynes, él era el último de los grandes magos. ¿Por qué lo llamo mago?, explicó Keynes. Porque contemplaba el universo como un enigma, como un secreto que podía descifrarse aplicando el pensamiento puro a ciertas evidencias místicas, indicios que Dios había diseminado en el mundo como pistas de un tesoro filosófico destinado a una hermandad esotérica. Esta visión de Newton como mago no era del todo descabellada. Se sospecha que pudo haber formado parte de una fraternidad secreta, en la que la ciencia y el misticismo se entrelazaban. Algunos historiadores vinculan esta fraternidad con la Orden Rosacruz, la masonería o incluso los míticos Illuminati. Aunque estas ideas suenan más a novelas que a historia, lo cierto es que están respaldadas por los propios escritos de Newton. Pero Newton no fue el único científico de su tiempo en moverse en esa delgada línea entre la razón y el misticismo. La Royal Society, la institución científica más prestigiosa de la época, fue fundada por figuras como Elias Ashmole, un Rosacruz y astrólogo apasionado. Entre los fundadores también había quienes dedicaban su tiempo a experimentos curiosos, como el análisis de los supuestos cuernos de unicornio. Este periodo histórico, en el que la superstición y la razón coexistían de forma casi inseparable, parece salido de un guión cinematográfico, aunque es parte de la realidad documentada. Newton, como muchos de sus contemporáneos, vivió en esa frontera difusa entre la ciencia y lo esotérico. Su legado, plagado de guarismos y cálculos, nos muestra a un hombre preocupado no solo por el universo físico, sino también por el destino del mundo y los secretos escondidos en textos sagrados. ¿Y si realmente hay algo codificado en la Biblia, como creía Newton? Quizás esta es una conversación para otro momento. Pero sin lugar a dudas, la imagen de Isaac Newton que aprendimos en la escuela, la del científico bajo el manzano, es solo una parte de un hombre mucho más complejo y fascinante. La figura de Isaac Newton siempre ha sido motivo de fascinación, pero no siempre bajo la misma luz. Entre finales de 1942 y comienzos de 1943, John Maynard Keynes, intrigado por los manuscritos alquímicos que adquirió años antes, dio una serie de conferencias recogidas posteriormente en un breve ensayo titulado Newton, The Man. En este trabajo, Keynes desmonta la imagen idealizada que los siglos anteriores habían construido sobre el físico. Para el siglo XVIII, Newton era un símbolo de virtudes. Para los siglos posteriores, el epítome de la racionalidad y el método científico. Pero según Keynes, esa visión era incompleta y en muchos sentidos errónea. Newton, afirmaba, no era el primero de los modernos, sino el último de los antiguos. Fue un continuador de tradiciones arcanas que concebían el universo como un todo interconectado, donde lo visible y lo invisible formaban parte de un mismo tejido. Newton no fue el primero de la era de la razón, escribió Keynes. Fue el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios, la última gran mente que contempló el mundo visible e intelectual con los mismos ojos con que se empezó a construir nuestro patrimonio intelectual hace menos de 10.000 años. Isaac Newton, un niño póstumo, nacido sin padre el día de Navidad de 1642, fue el último niño prodigio a quien los Reyes Magos pudieran rendir un homenaje sincero y apropiado. En su ensayo, Keynes profundizó en lo que él veía como la dualidad de Newton, un hombre de ciencia, sí, pero también alguien que perseguía misterios insondables. ¿Por qué fue un brujo?, se preguntaba. Porque consideraba todo el universo y todo lo que hay en él como un acertijo, como un secreto que podía ser revelado aplicando el pensamiento puro a ciertas evidencias, a ciertas claves místicas que Dios había puesto en el mundo. Newton, según Keynes, no solo desentrañaba las leyes físicas que gobernaban el cosmos, sino que también intentaba desvelar los secretos más profundos de Dios y de la naturaleza. En esa búsqueda, combinaba las aspiraciones científicas de Copérnico con la temeridad legendaria de Fausto.
En el silencio de su estudio, rodeado de legajos repletos de cálculos, símbolos y fórmulas alquímicas, Newton se percibía a sí mismo como capaz de descifrar todos los enigmas del universo a través del poder puro de su mente. Esta faceta de Newton, descrita con admiración y desconcierto por Keynes, muestra a un hombre que caminaba en la fina línea que separa la razón de lo místico. Era un visionario atrapado entre dos mundos, el pasado esotérico y el futuro científico. El legado de Isaac Newton, tanto en el ámbito científico como en sus exploraciones más místicas, encontró custodios que le dieron un nuevo significado en el siglo XX. John Maynard Keynes, quien había adquirido parte de los manuscritos de Newton en una subasta, donó el material reunido al King's College de Cambridge, donde se preservó como testimonio de la complejidad del genio que desentrañó las leyes del movimiento y la gravedad. Abraham Shalom Yahuda, el orientalista fascinado por las inquietudes teológicas de Newton, se llevó consigo los documentos relacionados con la interpretación de textos religiosos cuando huyó de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Yahuda, que halló refugio bajo la protección de Albert Einstein en Estados Unidos, dedicó el resto de su vida a estudiar estos manuscritos y a defender la idea de un Newton buscador de una verdad trascendental. En las cartas conservadas entre Yahuda y Einstein, se revela que el físico alemán tuvo acceso a estos documentos poco después de la llegada de Yahuda a América. Aunque Einstein expresó su entusiasmo inicial por el valor de estos escritos para comprender la mente de Newton, sus opiniones al respecto evolucionaron. En una entrevista de 1955, 2 semanas antes de su muerte, Einstein manifestó que estos documentos, si habían sido guardados en privado y sin instrucciones claras para su publicación, debían permanecer así. Argumentaba que revelar ciertos aspectos personales de Newton sería una falta de respeto hacia su memoria y que, posiblemente, esos textos contenían reflexiones íntimas que el propio científico no deseaba compartir. Así, en un gesto de profunda consideración, Einstein reconoció la naturaleza dual del genio de Newton, un hombre que se debatía entre la razón y la fe, entre los cálculos matemáticos y las aspiraciones espirituales, pero que también guardaba secretos que quizá estaban destinados a permanecer en la penumbra. Para Yahuda estos documentos revelaban a un hombre atrapado por su época, forzado a ocultar sus pensamientos más audaces. El precio de su osadía intelectual fue el silencio, incluso más allá de la muerte. Su legado quedó suspendido en un limbo. Su sobrina no llegó a ver publicadas las ideas de su tío. Los editores interesados nunca concretaron sus proyectos, y los custodios posteriores de sus manuscritos prefirieron sepultar esa parte de Newton que contradecía el mito de la racionalidad absoluta. Mientras tanto, las universidades fabricaron un modelo newtoniano de pensamiento lógico y metódico que el propio Newton, con su eclecticismo y pasión por lo esotérico, jamás encarnó del todo. Durante las décadas de los 60 y 70, los aspectos más ocultos del genio newtoniano resurgieron con fuerza, impulsados por las investigaciones de Francis Yates sobre las corrientes rosacruces del siglo XVII. Yates presentó a Newton no solo como un científico, sino como un heredero de tradiciones esotéricas que seguían latiendo en la modernidad. Por otro lado, Carl Gustav Jung aportó un análisis psicológico de la alquimia, interpretándola como un proceso simbólico de transformación interior. Aunque Jung reconocía que no todos los alquimistas eran conscientes de estas dimensiones más profundas, su trabajo añadió un matiz nuevo a la percepción de estas prácticas. Sin embargo, los estudios serios pronto se vieron eclipsados por la apropiación de estas ideas por parte de movimientos vinculados a la New Age, lo que diluyó el interés académico y relegó estas investigaciones a un segundo plano. Paradójicamente, a pesar de su inmensa contribución al conocimiento humano, Newton aún carece de una edición completa de sus obras. 3 siglos después de su muerte, ese vacío ha sido parcialmente compensado por los esfuerzos de digitalización en Internet, donde diversos proyectos han hecho accesibles sus manuscritos. Su legado es un testimonio de una humanidad que, en su afán de autoproclamarse racional, continúa perpetuando contradicciones. Porque, al observar con detenimiento los matices de la historia, surge una inquietante pregunta. ¿Ha existido alguna vez un ser humano plenamente racional? Es revelador que incluso hoy nos sorprenda la idea
de que un científico pueda desear ir más allá del pensamiento encorsetado por el método, limitado a lo estrictamente tangible. Es como si nos hubiéramos convencido de que la curiosidad infinita, la mezcla de razón y misticismo, y el impulso por explorar lo desconocido fueran un error, y no una de las expresiones más auténticas de nuestra naturaleza. Newton es el símbolo perfecto de esta paradoja. En su obra y vida se entrecruzan los métodos rigurosos que construyeron la ciencia moderna y las inquietudes esotéricas que buscaban verdades más profundas, menos accesibles a la lógica tradicional. El pensamiento humano, lejos de ser una línea recta, es un tapiz entretejido de múltiples hilos: curiosidad, intuición, rigor y, en ocasiones, fe en lo invisible. Hoy, en un mundo que presume de racionalidad, tal vez sea momento de reevaluar qué significa realmente esa palabra. Newton no buscó solo describir el mundo físico, también quiso comprender su sentido más profundo. Quizás, como Newton, debamos aprender a mirar de nuevo al universo con los ojos del que intuye secretos, y también con la mente del alquimista que no teme mezclarse con el misterio, porque solo al aceptar nuestra propia complejidad podremos aspirar a conocer el mundo en su totalidad, sin reducirlo a lo que creemos controlar o entender.